Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast Memorias, este podcast donde converso con personas que me inspiran. Hace mucho tiempo quería saber de este tema, invité a la persona correcta, averigüé con personas en común, lo investigué como a todos, leí todo lo que había como noticias, que hay noticias bien frecuentes y bien recientes de las cosas que está haciendo. Vi su charla TED, leí su página web al derecho y al revés, levanté cada piedra que podía, pregunté qué le voy a preguntar, hablé con gente que hace lo que él hace en un grado más amateur para tener más profundidad en las cosas que quiero hablar con él. Y no solamente me quiero quedar en la razón principal por la que lo invité, teníamos más cosas en común de lo que podría parecer con este tema que me generaba tanta curiosidad. Es una inspiración que a la primera pensé que iba a ser deportiva nomás, pero es espiritual también y es intelectual. Entonces es de esas personas que tienen hartas dimensiones. Hoy día invité a Sebastián Lira Miquel. Es un apneísta, campeón nacional chileno, psicólogo, coach con foco en neurociencias y además es conferencista. La apnea, para los que no sepan y tenían la curiosidad por el título, es una disciplina donde se intenta bajar la mayor cantidad de metros en el mar con un solo respiro, nadando hacia abajo y hacia arriba. El 2023 obtuvo el 8º lugar en el Mundial de Apnea. Tiene 2 récords panamericanos en apnea outdoor, convirtiéndose en el segundo sudamericano en pasar los 100 metros de la profundidad con un solo respiro. Creo que su récord actual es de 106 metros, ahí vamos a conversar de esos números. ¿Y por qué lo invité? Como dije, tenía mucha curiosidad sobre la apnea. Siempre me llamaba la atención que esto se haga, exista, cómo pasa, cómo el cuerpo se puede preparar para algo así. Una oyente del podcast, Valentina Gatica, me mandó un mensaje diciendo quiero que lo entrevistes a él porque había sido compañera de tu hermana como profesora en el Villa María. Y dijo, él es extraordinario, lo admiro de lejos y me encantaría, creo que una conversación que tienes que tener. Fue como el primer despertar hacia esta conversación. Tengo amigos, Diego Cruzat, Jaime Pérez, que han hecho apnea y ellos me dijeron, me hablaban de la bondad de esto. Tengo mucho respeto por la respiración, por la meditación, por la naturaleza y creo que englobas esas cosas. Soy coach, igual que tú. Me encantan las personas que están ayudando a otros desde esa vereda. Y además, como ya saben en este podcast, siendo yo abogado, actor, emprendedor, profesor y tantas cosas, estoy dedicado a encontrar a esta gente tan multifacética o que está viviendo a la vez tantos intereses y que dejan que unos permeen los otros y los hace bastante únicos. Entonces, estoy feliz de tenerte acá. Como te contaba antes de partir la entrevista, cada invitado tiene su propia estructura y la estructura tuya estaba clara desde que te invité. Nuestra conversación va a estar dividida por los momentos de la respiración. Así que vamos a recorrer toda tu historia según los momentos de respirar. Pero la primera pregunta, como siempre, es ¿cómo estás, Sebastián? Muchas gracias, primero que todo, por toda esa introducción. Son muy lindas palabras. Ojalá voy a estar a la altura en la conversación de todo lo que dices. Y estamos muy bien en un momento de la vida muy, muy lindo. Y ahí vamos a poder conversar un poquitito de esta evolución de la apnea, del respiro. Listo. Una pequeña pausa y volvemos de inmediato al programa. Lo que pasa es que te quiero pedir un favor. Quería pedirte e invitarte a suscribirte en Spotify o en YouTube, donde sea que estés escuchando y viendo este podcast, para apoyar esto y así poder traer mejores invitados. También te dejo invitadísimo a mi página web nachonavarrete.com, donde te vas a poder suscribir a mi newsletter gratuita, donde cada lunes te mando todas las noticias de las cosas que he estado aprendiendo semana a semana, incluyendo estas tremendas entrevistas. Sigamos con el programa. Muchas gracias y nos vemos en nachonavarrete.com. Como me gusta hacer en los últimos capítulos, parto con una pregunta suelta de todo lo que viene para abrir la conversación y la tuya la bauticé el primer respiro. Y la pregunta es, ¿qué te quita el aliento en la vida? Yo creo que lo que me quita el aliento es no quiero sonar como muy misterioso o abstracto, pero es el misterio de la conciencia. Wow. Es algo que, bueno, por algo estudio psicología y a medida que mientras más voy aprendiendo un poco de este fenómeno que somos nosotros, y ahí podemos conversar un poquitito de qué es eso, me doy cuenta que es muy inexplicable, es un misterio muy grande y al mismo tiempo cuando uno es poseedor, por así decirlo, de la conciencia, uno es la conciencia, entra a ser un misterio que dices, ¿cómo lo puedo ocupar? O sea, ¿qué fenómeno más inexplicable, complejo, qué puedo hacer con esto? Qué buena.
Ahí me encantó tu charla TED, que es de hace 8 años atrás, creo, acá en Chile. Tú partes y es como tu presentación es: hola a todos, soy una conciencia que hablar, y es una descripción completa de esto, de tu individualidad, que busca no definirse, ¿verdad? O esperaban que me presentara como soy psicólogo, claro. tal. Entonces me costó demasiado decir, estoy acá con un apneísta, no sé cuánto, porque caía en la segunda cosa, pero es increíble como desde hace 8 años ya estás con eso como esto al frente. Sí, o sea, es inevitable. Yo desde muy chico fui muy religioso y creo que fui religioso por una necesidad, por una, como decía un amigo, por un llamado, por un... No es que alguien me esté llamando, sino por una... Casi que podría decir como por una falencia, como no entiendo, necesito entender qué es esto. Y obviamente cuando uno se encuentra con misterios, el ser humano quiere cierto control o respuestas un poquitito más estables, porque la incertidumbre y la ambigüedad te genera ansiedad, te genera estrés, y ahí caer en Dios, que suena feo decir caer en Dios, pero responder esa pregunta con una divinidad, eso sí, es muy porque es un poco alguien más ya fácil. hizo un template que hace sentido para algunos, que quizá el cuestionamiento era, oye, esto es difícil de responder, mira, acá hay una, la tomo. Eso no solamente un template, sino que también es un marco teórico, por así decirlo, que te permite responder preguntas sin respuesta con fe. Claro. Entonces uno dice, fe, o la gracia, o el misterio, o el dogma, y uno ahí como que acá hay un poco, es como un analgésico de preguntas muy profundas, y a medida que, claro, fui avanzando en la religión y de a poco, yo ahora me defino como ateo, es muy difícil que pasas por ese proceso en que dices, ya, ok, voy a soltar este analgésico y voy a dejar que me duela la realidad, porque duele la incertidumbre y la ambigüedad cuando uno suelta a Dios y las cosas dejan de tener un significado inherente, y dices, ok, ahora, ¿qué hago yo con este misterio? ¿Cómo lo puedo explicar? Qué entretenido. Ya abrimos la conversación, yo creo que la gente ya imaginó más o menos el personaje, vamos a ir viendo estas preguntas a lo largo de eso. Vamos al primer momento de la respiración, y esto es inhalar. Y inhalar, quiero que sea tu infancia, tu juventud, y acá le agregué y la naturaleza. Y partiendo de la naturaleza, estamos respirando, estamos en medio de un bosque. ¿Cuál fue la primera vez que fuiste consciente de la naturaleza? Así que si te das para atrás, como que hayas dicho como, wow, como agua, bosque, ¿qué momento con la naturaleza tienes lo más atrás que puedas que tenga un significado? Me pasa muchas veces que hay preguntas que buscan respuestas muy tajantes, como un evento muy específico, de repente que dice, oye, ¿cuándo? Y pasa en todo nivel, desde de repente personas que dicen como, ok, ¿cuándo le pegaste con el palo al gato? O ¿cuándo? De repente hago avances muy grandes en la apnea, y me dicen como, ya, ¿pero qué hiciste? Como, ¿cuál fue la técnica? ¿Cuál es el secreto? Y es como, no es secreto. Como, no hay un momento específico que explique todo el resto. Es una seguidilla de acciones. Entonces, tratar de encontrar un momento de conexión con la naturaleza específico que haya hecho un cambio 180 puede sonar muy romántico, y yo quiero no pecar en caer en ese romanticismo y decir, en este momento fue. Eso no quiere decir que no pueda responder esa pregunta con una respuesta relativamente satisfactoria, pero que es, desde muy chico, mi familia, que tuve una suerte tremenda, y a la larga como psicólogo uno, mientras más gente conoce, y en el mundo entero, mientras más uno viaja, uno se da cuenta de, wow, impresionante la suerte que he tenido. Y también por otro lado ahí es como, ¿qué voy a hacer yo con esto? No puedo quedarme con esta suerte que he tenido. La responsabilidad de la suerte. Sí, estoy parado en los hombros de millones de personas que me han facilitado la vida y me han enseñado y me han cuidado y me han dado cariño y amor, para yo poder llegar y decir, voy a tomar todo esto y me lo meter al bolsillo. Ellos, mi familia, me llevaron siempre a la naturaleza, como creo que muchas familias llevan a sus hijos o se llevan a ellos mismos. Hice camping, me metí al mar, pero curiosamente en un minuto a mí me daba miedo el mar, lo desconocido, que precisamente puede ser una metáfora de esto. A mí me daba miedo meterme al mar y no poder tocar el fondo, porque no sabía qué es lo que había. Y ese desconocido, esa ambigüedad de incertidumbre me generaba este estrés y decía, me tengo que salir.
Y recuerdo un momento en que estaba en Playa La Virgen, en el norte de Chile, que es una playa preciosa, y es una bahía relativamente resguardada. Y muy irresponsablemente, siendo muy joven y tratando de superar esto, hice una terapia de shock y me puse a nadar hacia el fondo y dije, sal, no pienses, apaga la cabeza, actúa. Nada, 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 nada. Y cuando llegues al fondo ya no puedas tocar nada. O sea, obvia tu miedo. Cuando te quedes ahí, respira y relájate. Y como tener una experiencia en el mar, exponte al miedo que te produce esto y date cuenta que no es real. Lo hice, obviamente fue desafiante, pero también creo que metafóricamente nadar hacia ese desconocido es el nadar, y que no es como en qué minuto fue el meterte en el mar, nadar y no hacerle caso a estos miedos que muchas veces son irracionales. Yo creo que eso me hizo un cambio muy grande a nivel como de tener con el mar, y ahí tengo 1000 historias con la naturaleza, y desde uno de los que atesoro mucho es que en los 19 años yo me fui a una casa de retiro que hay en Aysén, en Puerto Guadal, que tiene el movimiento apostólico Manquehue, que era parte de mi colegio, que son monjes benedictinos, y yo en mi búsqueda infinita de esto, o sea, yo era una persona que en los recreos mis amigos iban a jugar fútbol y yo me iba a rezar rosario, porque yo quería acercarme a esto y no sabía cómo hacerlo, y mis amigos, claro, estaban jugando fútbol y estaba rezando un rosario, y porque necesitaba ir a un estado meditativo, por así decirlo, pero yo sin saberlo, de esta búsqueda. Entonces me fui a esta casa de retiro 4 meses a vivir como un monje, no teníamos electricidad. Llegué y estaba todo nevado. O sea, ¿A qué edad estamos? ¿A los 19? 19 años. ¿Y esa decisión, vas donde tu familia, tu amigo, voy y vuelvo, me voy a ir a ¿Ibas súper decidido? ¿Ibas como voy a probar, a ver si es que no es como...? No, yo... O sea, básicamente yo les dije, quería ir en el colegio, que era una semana, y me dijeron, no queremos que te vayas. Fue como, ok, no ahora, pero en la universidad, cuando ya tenga 18, yo me voy a ir 4 meses. Entonces, si no es una semana ahora, ¿Eres siempre tan decidido? Sí, decidido. Yo llegué y congelé la carrera. Llegué donde mis viejos les dije, ya congelé la carrera. Me dijo, ¿cómo hiciste eso? Como, no se puede el primer año. No se puede congelar. Y yo como, no, porque voy a ir a buscar esto y no puedo evitarlo, y es lo que tengo que hacer. Y yo les dije hace 3 años, y me quedó la cuestión acá, voy a hacerlo, y lo hice. Y recuerdo haber partido allá, y era, bueno, no teníamos electricidad, teníamos que cortar la leña, lavar la... ¿Cuál era tu expectativa de ir para allá? Así como, espero que haya una respuesta. ¿Estáis buscando qué? Dije, como te había dicho antes, que esta cosa de la divinidad te responde muchas preguntas profundas con dogmas y fe. Uno es que es así, cree, y la fe es una gracia que te da Dios, entonces también se agradece y tienes que estar abierto para que esa gracia entre en ti, ¿verdad? Yo, con estas dudas que tenía, dije, voy a ir a un lugar donde nadie me pueda decir que no me abrí a que Dios me responda a estas preguntas, o que Dios entre en mi vida, por así decirlo. ¿Sí? Y dije, y fue muy divertido porque de repente yo fui, después de eso me hice ateo. No gracias a eso, pero sí con la certeza de que no fui un flojo que solté a Dios sin tratar de agarrarlo. Entonces cuando fui, volví, y ahí, ahí me hice ateo. Pero lo que sucedió acá también fueron procesos muy lindos. Hay un libro muy lindo que se llama, creo que se llama Alma de Pobre, no estoy muy seguro, que es una biografía de San Francisco de Asís cuando su orden se le empezó a ir de las manos. Y es muy lindo, es muy, muy, muy lindo el cuento, porque él lo único que quería era sencillez y conectarse con la naturaleza, hermano Lobo, hermano Luna. ¿Saben? Tenía un nivel de apertura hacia la divinidad, naturaleza, que sea lo que sea, como uno le puede decir. Y sucede que es su voto de pobreza, su orden, habían unos hermanos de él, como él le decía, que empezaron a acumular cosas, que querían tener la Biblia, o que querían tener 2 túnicas, una para poder, predicar en el pueblo, y querían ser como eruditos. Y fue como, no, eso es otra orden, nosotros somos pobres, y lo único que hacemos es estar y ayudar y ser pobres, no podemos tener nada. Entonces como que se empezó a ir de las manos un poco, y él empezó con mucho cuestionamiento de estoy bien, está mal, qué sé yo. Pero esa conexión con la naturaleza que él
expresa, o por lo menos se expresa en esta biografía, también yo la estaba viviendo en ese mismo momento en Aysén, donde me gustaba mucho correr. Entonces me perdía, ya teníamos un recreo de 1 hora y me iba a correr y me perdía en el bosque. Bueno. De nuevamente peligroso, porque pero era un campo relativamente como delimitado. Pero iba y me pasaba que yo me sentaba en troncos caídos en la mitad de la nada, o sea, en la mitad de la nada de un pueblo que está en la mitad de la nada. Nosotros teníamos que manejar 20, 30 minutos para acceder a un teléfono. Imagínate, esto fue hace 18 años atrás. No, 8. ¿Cuánto fue? Bueno, el 2000 y algo, 2006, 2007. O sea, no había celular, no había nada, no tenía electricidad, estábamos lejos de un teléfono y yo estaba en la mitad de un bosque y decía, o sea, si aquí no encuentro a Dios, ¿cómo San Francisco lo podía encontrar como ¿a dónde estás? Onda. Y obviamente lo empecé a encontrar en cosas muy sencillas porque es muy difícil estar en la naturaleza y estar pensando en no sé, pues en que dejaste la puerta del horno abierta, cómo te volví, ¿no? Pero cuando estás en la naturaleza, por lo menos me pasa a mí, creo que le pasa a mucha gente, logran ver esta maravilla y este como orden que parece caótico, pero es como está tan en equilibrio y hay árboles y hay sonidos y hay frío, puede haber calor, puede haber viento, hay verde, hay colores, uno toca tierra que no es cuadrada, no es plana, es claro. Y decís como, wow, es como esto es muy real. ¿Te sentías distinto cuando niño y cuando joven como de tener estos grandes cuestionamientos, a diferencia como los que están jugando fútbol? Sí. ¿Esa era tu gran diferencia, era esta capacidad de cuestionamiento interior? ¿Tenías con quién pimponear? Sí, con mi mamá psicóloga, con ella conversaba harto. Bonnie también hablaba mucho con sacerdotes, pero también ellos, sus respuestas eran muy desde ese punto. De hecho, no me voy a comparar jamás con estas personas, pero lo que decía, no sé, pues Alan Watts, que es muy divertido, que decía que Jesús probablemente tuvo un despertar donde encontró el vacío, y ahí dependiendo de qué tradiciones del budismo explicas este despertar, cómo se estabilizó en esta persona, pero él teoriza que claramente Jesús tuvo una confusión en que él creyó que era Dios, él era Dios, porque no tenía el marco, decía todo es Dios, el vacío es. Entonces, si es que hay una divinidad, todo es como tú eres Jesús, tú eres Dios, yo soy Dios, la silla, como nosotros solamente somos, desde el budismo, que es una de las descripciones más impresionantes de la naturaleza o de la realidad, todo es un fenómeno condicionado y nosotros somos un fenómeno que sucede según las condiciones que hay. Si yo te quito el aire, tú te mueres, dejas de ser Nacho. Entonces, tú eres tan aire como brazo. De hecho, si yo te quito el brazo, puedes vivir. Si te quito el aire, no puedes vivir. Entonces, ¿qué más eres tú? El aire, tu entorno, tú eres tus condiciones. Entonces, cuando tú te conectas a través del vacío con que tú eres el fenómeno que se da gracias a las condiciones que hay en este momento, te das cuenta que tú eres, que tu concepto como yo está vacío y eres uno con todo. Perfecto. ¿Le desearías a más gente estar tan despierto, inquieto como tú? ¿O no es para todos? ¿Se entiende la pregunta? Como sí. Mira, yo no quiero sonar como que soy como muy despierto ni nada. No. Como, yo sí tengo una necesidad muy grande de poder... De hecho, mi primo que entrevistaste hace poco, Santiago, yo he pasado por depresiones muy fuertes porque por lo mismo, la vida para mí no tiene sentido a menos que yo se lo entregue. Y como no tiene sentido, uno mira para hacia adelante y dice, ¿para qué hago esto? Mi primo llega y me dice, Sebastián, tú tenés que dejar de pensar. Y digo, es que no puedo, que no puedo parar de pensar. Digo, tú tenés que hacer nomás, sí, hago, pero mientras hago pienso mucho. Y ese cuestionamiento es algo que claramente no quiero decir que me haya hecho especial como mejor, pero sí a veces me ha hecho sentir un poquitito raro, como el outsider del tema, en que no sé, pues, me acuerdo en quinto básico me leí mi primer libro sobre inteligencia emocional de Daniel Goleman y yo lo tenía que esconder detrás de un libro de matemáticas, porque no puedo estar en quinto básico leyendo inteligencia emocional porque yo pensaba que demostraba abiertamente que yo no tenía inteligencia emocional, entonces estaba tratando de llenar ese vacío y a lo mejor no la tenía.
Estaba tratando de llenar ese vacío de que no tenía inteligencia emocional y quería aprender de eso, pero tenía que esconderlo en cierta medida, porque me pasa muchas veces, no muchas veces, pero me ha pasado en algunos eventos o situaciones en que digo, oye, no, me acuerdo, en la charla TED lo cuento, que dije, oye, le dije a una chica, oye, ¿sabes qué? Yo creo que puedo hacer 100 metros, porque sinceramente lo creía, y de hecho lo hice 2 días después. Y la reacción de ella fue, eres un soberbio, Sebastián. Y entonces como, chuta, entonces no puedo decirte lo que creo que a lo mejor podemos hacer. Entonces yo llego y digo, voy a leerme Inteligencia Emocional en quinto básico. La reacción que yo puedo tener de otras personas es como, ¿quién te creí? ¿Por qué estás leyendo algo como intelectual? ¿Por qué no te calláis y jugáis a los tazos? Jugaba a los tazos, me encantan los tazos, era malo, pero da lo mismo. Pero claro, hay un tema de que uno tampoco quiere ser el raro del grupo porque dejas de pertenecer. Y es un tema que yo también tengo que trabajar mucho, es a quién pertenezco, porque no pertenezco a todos mis amigos que están casados con hijos, claro. No pertenezco al ingeniero comercial que sin desmerecer nada, pero de todos mis amigos, todos estudiaron leyes, ingeniería civil, ingeniería comercial, y yo, psicólogo. Entonces tú decís, claro, me veo en este entorno que es como, hola, es como el especial, el compadre que hace apnea, aguanta la respiración, que tan especial como que el niño, y es como, bien no sé. Me encantó. Ahora, la pregunta es, ¿se lo recomendaría a las personas? Yo diría que no estoy en posición de recomendarle nada a nadie. Yo creo que sí es importante hacerle caso a lo que uno va sintiendo. Claro. De repente hay personas que dicen como, pero es que entonces tú estás diciendo que todos deberían meditar. Pero yo creo que a lo mejor hay gente que es muy feliz, que es muy despierta, que tiene un sentido de vida muy profundo y no medita. Y digo, bueno, a lo mejor él no lo necesita. Claro. Y hay muchas veces que veo en el mundo de la meditación que la mayoría de los meditadores somos personas que necesitamos meditar para como regularnos, conocernos, claro, porque tenemos este cuestionamiento. Eso no quiere decir que no sea una herramienta que para todos les pueda traer unos beneficios muy grandes, que van mucho más allá de la meditación y que va desde mi punto de vista, que es sacado de las tradiciones filosofías orientales y psicología contemplativa, que es que con eso tú te puedes despertar, claro, y puedes dejar de sufrir, porque no puedes dejar de tener insatisfacción, pero puedes mirar la vida de una manera diferente. Hay un libro que me encanta, no sé, Awareness, de Anthony de Mello, es el autor. Ya, sí. Y el primer capítulo a mí me pegó así, pues le desearías a todos estar despierto o no, y eso te dice, despertar no es bacán, despertar es duro, porque ya nunca más te vas a poder, o sea, puedes tratar de fingir que te estás, me voy a hacer el dormido, esto era demasiado complejo. Y no vas a poder hacerte el tonto de me di cuenta que hay más y que esto de la conciencia, qué es y quién soy y es un trabajo grande, constante, doloroso es eso, sentirse. Las repercusiones que tiene eso en tu vida son muy duras, sí, como porque muchas cosas que son bien vistas por el grupo que dejan de tener mucho sentido, pero si tú no las cumples, el grupo te rechaza. Claro. Entonces en ese momento tú, como no te sientes perteneciente, tu cuerpo o tu mente, tu biología, dice, no vas a poder sobrevivir. Entonces el ser extraño, por así decirlo, o no atenerte a las normas del grupo, te hace no ser perteneciente al grupo, lo que tu biología lo lee como tu tribu te está rechazando, no vas a poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo manejas eso? Claro. Tenés que tener como mucha... Yo creo que muchos de los meditadores, que somos ávidos meditadores, pero no somos monjes budistas, yo creo que es un punto muy que está como en la parte de atrás de la cabeza, es como, ya, pero es que te vaya a creer en verdad esto, porque si te vaya a creer en verdad esto, o sea, se acabó todo, ¿cachai? Como, claro, o sea, no, todo, bueno, y ahí podemos hablar un poquitito del tema de la diferencia entre el deseo y la aspiración, pero muchas cosas empiezan a desmoronar, a dejar de ser sustanciales, y eso es como hay una metáfora que es muy linda que dicen que como empezar a despertar es como saltar de un avión,
Y estáis como, muerto el susto, y de repente como, ya está todo bien. Y después te das cuenta que no tenías un paracaídas. Y decís como, ¿crees que me voy a morir? Y solamente cuando te das cuenta que no hay un suelo, es cuando realmente podéis disfrutar la caída. Buena. Qué buena. Si es que... ¿Qué crees que hubiese pensado el niñito de leyenda Daniel Goleman si es que viera así como, mira, esos somos a los 30 y tanto, estamos haciendo estas cosas? ¿Diría bacán? Sí, yo creo que diría bacán. Igual yo creo que me diría, yo siento un deber, no desde la culpa, pero sí desde las ganas de poder compartir las cosas que a mí me han servido, sin imponer nada, porque hay gente que a lo mejor no las hace sentido. Y como psicoterapeuta, coach, o sea, me dedico a la psicología, de repente me llegan personas. El otro día me llegó una chica que me dijo, tomé un curso contigo y dejé de tomar Rice. O sea, yo pensé que nunca iba a dejar de tomar Rice. Otra llegó y me dijo, tomé terapia contigo y ahora, o sea, me mandó un video de su nuevo emprendimiento, y que ahora estaba viviendo sola y tenía empresa y tenía otra cuestión, y estaba toda feliz, muy feliz. Después, no sé, madres de niños, de adolescentes, no veo niños, veo como 21 para arriba, que me dicen como, busqué años esto y nunca pude. O de repente una chica que me dijo, la di de alta, y me dijo, nunca en mi vida me habían dado de alta. Siempre yo me había ido del psicólogo porque me estaba estancando y ahora me siento preparada para vivir mi vida. O sea, no puedo creer que esto es posible. Y obviamente que hay timings, hay personas con que haces match, hay personas como... Y claro, el niño me vería a mí haciendo esto y no con culpa me diría, genial lo que estás diciendo, pero dale, como dale, como no creas que es suficiente, como que nunca va a ser suficiente. Hay mucho dolor y necesidad en la sociedad, en el prójimo, que no, como dale, como no sé cómo decirlo, como genial, no sé si claro, que no basta como tu pertenencia, tu comodidad en ti mismo, sino que era... Sí, no basta, o sea, sí, dale, tú estás bien. O sea, claro, tú tenés, de repente tengo ataques de depresión en que nada tiene sentido y me quiero matar, y de repente me pongo a llorar porque estoy feliz de todo, del presente, y estoy como súper emocionado. Como que tampoco pretendo hacer que mi vida sea perfecta y que esté todo bien y que sea imposible, pero lo que sí puedo pretender, y que creo que el niño leyendo a Daniel Goleman en quinto básico estaría orgulloso de mí, es puedo pretender que sí estás haciendo lo mejor que puedes para ayudar a otras personas. Bueno. Y estudiaste psicología en la Católica. La pregunta que tengo dentro de esta, porque ya has desglosado harto de las razones para entrar todo. ¿Recuerdas si es que se te habló algo, mucho, poco, de lo que hoy día es tu núcleo? O sea, ¿apareció alguna vez la meditación, la respiración, el coaching, el mindset, con estas? ¿Hubo profesores que fueran así como...? Mira, me da risa, pero como te decía, como hay timings y hay match, como de repente haces match con una persona y puedes avanzar muy bien, y de repente hay timing, hay personas que de repente no. Es decir, por eso a veces tengo sesiones y veo que la persona no está ansiosa suficiente como para hacer un cambio radical. Entonces le decís, no es el momento. Como, o sea, tú tienes que tocar más fondo si es que en verdad querís de X, Y, Z. Y sí me hablaron de meditación, sí me hablaron de millones de otras cosas, pero yo no estaba listo para entender esas cosas. Yo estaba en ese periodo, como a los 20, 21 años, me estaba empezando a hacer como soltando a Dios realmente, porque es súper difícil, o por lo menos para mí fue muy difícil. Fue como, yo le decía, me acuerdo en el turno que volvía con mis compañeras, le decía, es que estoy para la cagada. ¿Por qué? Es que como que siento que le están sacando los fundamentos en la que construí mi casa. Y siento que mi casa se está cayendo entera. Ya, le ponís color. Yo como, pero si es verdad, se me está cayendo todo. ¿Cachai? Para mí mi vida tenía sentido por esto, el amor tenía sentido por esto, la muerte tenía sentido por esto, la familia tenía sentido por esto, como, y por esto me lo están quitando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me costaba mucho. Entonces, entre medio me estaban hablando estas cosas, y yo como...
entraba por un oído y salía por el otro. Claro. Así como, genial lo que decían estos gallos locos de la India o de Birmania o China, lo que sea, y bacán, genial, pero... Y me ha pasado que sí, un aprendizaje me quedó mucho, que es... Y esto lo entendí y lo volví a retomar en el budismo, que es que todo lo que nosotros pensamos es una reducción y orden de una realidad inarticulable. ¿Ya? A la larga, como el modelo, no sé, pues decimos ¿qué podemos? El modelo de metas SMART, ¿cachai? Como simple, measurable, y como, ya, genial. Eso es un modelo que a veces sirve y la realidad nunca va a ser así. Ya, vamos a tener el diagnóstico de depresión, bipolar, autismo, Asperger, genial. Eso es un modelo, eso no es la realidad. La realidad no es así. Esto es un modelo que nos ayuda a entender la realidad, que es complejísima. Y con eso yo empecé a mirar todo desde un punto de vista desde la relatividad. No de que no hay una realidad relativamente constante a la cual podemos tratar de acercarnos, o sea, tener un mapa que se pueda tratar de acercar al terreno, que hay un cuento de Borges que es muy, muy divertido, que hay un pueblo que trata de recrear un mapa lo más parecido, uno a uno, lo más parecido al pueblo, y termina el pueblo siendo hundido, o sea, como aplastado por el mapa. Entonces, como es muy loco, es como son solamente mapas del terreno, nunca van a ser el terreno siempre va a ser más complejo, pero sí hay constantes en el mapa que podemos ayudar a través de estos modelos de navegar. Y eso, creo que esa forma de ver que el conocimiento es funcional, es relativo y nunca es absoluto, empezó a calar un poquitito en esto de Dios. Como ya, Dios, pero no, eso también es un concepto creado por el humano para poder entender algo que no puede entender. Increíble. No, y más encima me anticipa harto a la metodología que tú ocupas para ayudar a personas. Es súper individual, pues, o sea, esto es de la psicoterapia, no me acuerdo el apellido, que es como tomando, que es súper multidisciplinaria más encima, claro, que también tiene mucho que ver con tu propia personalidad, de cómo... Entonces, qué rico entender el origen así que voy a ponerle un pin a eso. Bacán. Porque ya inhalamos, ahora en este segundo paso vamos a retener. Y retener evidentemente el capítulo de la apnea. Apneísta competitivo, atleta. Y este capítulo lo subdividí en respiración, meditación y apnea. Respiración para mí nunca había sido un tema. Yo como actor, claro, entendía lo de respirar y de proyectar y de inflar la guata, desde la guata hasta... Era súper técnico para mi arte. Pero hubo un libro que leí el 2020 en la pandemia, Breathe, de James Nestor, ¿ya?, que me encantó, que era como la historia de la respiración y tipos de mi respiración. Todo. De hecho, el mío se lo regalé a Tommy Kimber, que fue entrevistado acá en el podcast, se lo regalé, le fascinó, lo empezó a regalar él ahora a otros. Y ahí entendí cuántas cosas, o sea, desde, no solamente lo mío como artista, pero el deporte, la meditación, la autorregulación desde esto, y fue algo tan simple, que todos tenemos, puede ser tan poderoso. ¿Qué has aprendido sobre la respiración que la mayoría de las personas desconoce? Que es mucho más sencillo de lo que las personas creen. Me pasa que muchas personas me escriben por redes oye, dame un tip y cómo respiras, un curso de breathwork. Y digo, vuelvo, es un modelo. Cuando yo trato de aguantar la respiración para hacer 100 y tantos metros, yo no estoy haciendo absolutamente ninguna técnica. Yo lo único que estoy tratando de hacer es dejar que la respiración suceda y trato de conectar mi mente con la respiración y dejo que suceda nomás. Ahora, la división cuerpo-mente no existe. Me da mucha risa porque la gente dice como, bueno, el eje digestivo cerebral, que claro que existe, pero yo le digo, sí, pues que es súper importante la digestión. Compadre, si yo te corto el brazo, tú no puedes pensar. O sea, hay un eje claro, de cualquier cosa de tu cuerpo con tu cerebro, con tu cognición, emocionalidad, que es
O sea, no la puedes separar. No hay, obviamente que a lo mejor la digestión o otros órganos son súper sensibles y son, por así decirlo, más ocultos. Es muy obvio que si nos cortan el brazo no podemos pensar, eso nadie te lo va a discutir. A lo mejor es más oculto que si es que uno come mal, la digestión le va diciendo a tu cerebro, pero la conexión mente-cuerpo no es una conexión, es exactamente lo mismo. Ahora, dicho eso, la respiración es algo que funciona como la atención. Es un símil de la atención desde mi punto de vista. La atención es automática o voluntaria, está siempre presente, en vigilia al menos, y por lo mismo la respiración está siempre presente y puede ser voluntaria o automática. Lo curioso es que cuando se usa la respiración como ancla en prácticas contemplativas o meditativas, uno puede observar algo que está en constante cambio y es fácil de ver. La respiración es mucho más sencilla porque ya está funcionando bien. Lo que hay que hacer es como sintonizar nuestra atención con la respiración para que sepamos cómo está. Y eventualmente vamos a bajarla. Ahora, la calma no es siempre la respuesta a todo. Si es que nos está persiguiendo un oso, tenemos que respirar rápido y tenemos que correr. El miedo es muy útil. Si es que están tratando de atacar o dañar a un ser querido, la rabia es útil. Ahora hay que saber cómo regularla, cómo expresarla y en qué momento. Y en esos estados emocionales, la respiración va a cambiar. Sí. Vamos a tener un shot de adrenalina, se nos va a hacer vasodilatación probablemente en los brazos, vamos a tener más energía en las extremidades porque queremos correr o queremos golpear, queremos pelear. Y es funcional, es útil, es práctico. Ahora, ahí tenemos nuestro cuerpo preparándose para demandas del entorno. Ahora, el problema es cuando nosotros nos preparamos para demandas del entorno que no están. Supongamos que es muy divertido cuando ponemos un límite a una persona que queremos y pensamos que acabamos de robarnos algo, pegarle a alguien, y es como, no, simplemente le dijimos que no queremos esto, o que esto no nos hace feliz o no nos acomoda, o que no lo queremos tolerar. Pero reaccionamos de una manera que es desmedida al entorno. Y en ese momento la respiración es un camino que nosotros podemos ocupar para regularnos, regular el tono autonómico. Tenemos el simpático y el parasimpático y ahí podemos empezar a exhalar. También hay técnicas en que nosotros inhalamos, aguantamos 2 segunditos y después soltamos. Hay millones de técnicas de ese sentido, pero eso solamente funciona cuando nosotros queremos calmar o llevar nuestro cuerpo a otro estado el cual nuestro cuerpo no lo está haciendo de manera automática. Perfecto. O sea, si queremos calmarlo, exhalamos más lento, inhalamos más rápido y hacemos una respiración más calmada. Perfecto. Si queremos emocionarnos o si queremos alterarnos o queremos podemos empezar a respirar más rápido. Eso justo estabas diciéndolo y conecté con clases de teatro que tenía, que yo nunca fui dramático, veía cómo lo hacían con otros, pero es para entrar a una escena de mucha pena o de rabia, solamente haciendo la respiración del llanto, solamente haciendo y por un suficiente tiempo, con ese ritmo, todos se engañan y empezaban a llorar. Y para salir de la pena, también era ejercicios como de... Claro. Y era la única forma, porque si no era soy yo, y como que costaba sacar a la actriz de esa cosa, y era con respiración entró y con otra respiración sale. Correcto. O sea, a lo que, como un poquitito consolidando eso, es que la respiración nos puede ayudar a llevar nuestro cuerpo a un estado el cual no está siendo activado de manera como automática. Claro. Como podemos calmarnos o podemos como excitarnos más con la respiración, pero que la respiración principalmente es sencilla y en la meditación
Hay muchos ejercicios de pranayama, de elongación de pulmones, de diafragma, que no estoy dudando su funcionalidad a nivel corporal, pero a nivel psicológico, personalmente lo que más me ha servido a mí es sintonizar la atención con la respiración y dejar que suceda, como dejarla ir. Porque cuando estamos controlando, y ahí si queréis entrar un tema ahí, es que estamos reificando el self, el yo, que es el que controla la respiración. Claro. Entonces, cuando nosotros controlamos la respiración, estamos haciendo que el yo se concretice. Y eso no es lo que queremos hacer en la meditación. Entonces, no es el camino que nosotros tenemos que hacer para llegar a la meditación profunda. ¿La apnea es una meditación para ti? ¿Como el acto de estar haciendo eso? ¿O no es propiamente meditación porque como es meditación activa? Eso de hay meditación activa, pasiva, como ahí me pierdo como para mí, yo me subo a un escenario, hago teatro y en parte dejo de ser yo y en otra parte soy absolutamente yo y es como, porque me calza más lo de flow, como estar en ese estado. ¿Es meditar o no? Como el estar haciendo una actividad en la que uno está... Sí, te entiendo. Yo creo que hay que diferenciar el estado del proceso. Ya. Qué buena. ¿Ya? En ese sentido, como tú puedes estar en el estado de flow, que es levantado por Mihaly Csikszentmihalyi, y que todos han hablado de eso, que tiene que ver con una actividad que el desafío que te solicita está a la altura de tus capacidades. Y empezáis y tenéis todas estas características en que tu estado de flow, tu self se diluye, el tiempo se pone elástico, hay un enriquecimiento del entorno, las cosas son un poquito más vívidas, como que hay más detalles. Sin embargo, la meditación es el proceso por el cual podemos llegar a este estado no ordinario de la conciencia. Hay muchos estados no ordinarios de la conciencia. Que se puede llegar a través de la meditación, a deportes extremos, arte, música, ir a un rave, pueden ser también, y desde la no sé, respiraciones holotrópicas o cosas así, también nosotros podemos llevar a un estado no ordinario de la conciencia. Entonces, genial el estado, bacán. Ahora, hay un libro que es muy interesante de Daniel Goleman y Richard Davidson que se llama Rasgos alterados de la conciencia. ¿Ya? Que lo que ellos postulan es que el estado no ordinario de la conciencia es infértil si no se transforma en un rasgo alterado de la conciencia. O sea, si nosotros no podemos ser de una manera diferente en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y que sé que pasa mucho, que hay personas que tienen estos despertares individuales y como no le pueden dar un proceso a este estado, el estado se queda como una fantasía de algo muy potente que yo quiero buscar, que no lo puedo traer al hoy en día porque no tengo un proceso. Y muchas veces pasa que empezamos a, ¿cómo se puede decir? Como idealizar ese estado, sin darnos cuenta que ya estamos ahora despiertos. Que hay toda una corriente del budismo que es el Dzogchen, que es muy, muy complejo de entender y aplicar, porque él no tiene proceso. El Dzogchen es, oye, si tú ya eres Buda, tú ya estás despierto, solamente que no te das cuenta. Ajá. Y de hecho ahí me equivoqué, porque solamente no te das cuenta, ahí yo estoy diciendo que hay un sujeto que se tiene que dar cuenta que no, ya está. Entonces como, claro. como que no. Sí. Es muy complejo en ese sentido, como, pero por eso, dividir estados de proceso. El estado que yo puedo acceder a través de la meditación se me facilita cuando entiendo el proceso por el cual yo llego a ese estado. Perfecto. Y como somos fenómenos condicionados, cuando yo sé cuáles son las condiciones que dan este fenómeno, puedo poner esas condiciones para poder llegar a ese fenómeno de mejor. Y la apnea sería un camino para... Claro, la apnea es algo que me obliga a entrar a un estado donde yo no puedo hacer 100 y tantos metros si es que estoy pensando en que debería haber mandado un correo y no lo mandé.
tengo que estar demasiado presente. No puedo estar en la mente, tengo que estar en el cuerpo, que dijimos, es lo mismo. Entonces tengo que llevar mi atención al cuerpo y saber exactamente lo que está pasando. Tiene que aparecer una idea, o sea, no es que tiene, va a aparecer ideas en mi cabeza y tengo que tomarlas como cualquier otro fenómeno condicionado y no darle la realidad o veracidad que pareciera que nosotros le damos a todo lo que aparece en nuestra cabeza. Y en ese sentido, sí, es una meditación en la medida en que yo lo integro dentro del proceso meditativo. Me encanta. Ahí, este pedacito de la entrevista, encontramos el corazón, esa diferencia, como el entender el proceso, entender los estados, la diferencia, estas como que somos condicionados. Estos son puros conceptos nuevos para mí, yo creo que para la gente que está escuchando también, pero es más fácil entender algo cuando lo podemos clasificar un poquito como, mira, Nacho, esto es más de esto es de esto, y de nuevo, es como el teatro para mí, en la medida que, bueno, voy a poder hacer pasarlo más y me estoy acercando más a esto, y cada vez como que los caminos neuronales hacia eso van a ser más rápido, porque lo otro es como, por favor, me quiero sentir así de nuevo, claro. y lo vas a empezar a pasar peor nomás. Como súper difícil de tratar de querer hacer algo si no sabes cómo hacerlo. Genial. ¿Cómo llegaste a la apnea? ¿Quién lo viste en un video? ¿Un amigo te dijo? ¿Te acordás que me habías dicho si es que había tenido algún momento en la naturaleza? Sí. Y yo te dije, no, perdón. ¿Te acordás cuando me dijiste si es que me habían mostrado cosas en psicología que ahora las estoy ocupando? Y yo te dije no, porque no estaba listo. Me fui de viaje muy chico, como a los 20 años, creo 20, 21 años, a viajar solo por el sudeste asiático. Ya. Pero así, mochilero, rata. Dormía en la playa, comía con $2 al día. Ya. Donde iba, compraba un Twinkie y ese era lo partía para el desayuno para poder pagar mis cursos de buceo. Ya. Y cuando yo fui a tomar el curso de buceo, pasé por una parte de apnea y me dice, oye, ¿quieres aprender apnea? Y digo, ¿por qué voy a querer aguantar la respiración si puedo jugar un tanque y quedarme abajo? O sea, eres un idiota. Y seguí caminando. Claro, pobre, pero no tanto. Claro. ¿Quién sabría que años después iba a soltar el tanque y decir como, esto era, ¿por qué no partía antes? No importa, timings. ¿Cómo entré en la apnea? Sucedió que entré desde el buceo. Entré desde el buceo con tanque, donde empecé a descubrir este mundo fascinante, submarino que parece sacado de una película, donde no hay nadie hablándote, por lo mismo es más silencioso y donde una de las primeras cosas que se te trata de pedir es que controles tu flotabilidad y tu posición, lo cual no solamente, pero en gran parte se hace con tu respiración. Entonces, claro, o sea, tu respiración la respiración aquí pasa a estar conectada a la cabeza, muy fuerte a la mente, pero también va a afectar el cuerpo y se delata por todas partes si no está bien hecho. Claro, se delata por todas partes. Vaya a consumir más oxígeno y si inhaláis, subí, exhaláis, bajáis, chocáis. Entonces, si tú veis un buzo que se le acaba el tanque inmediatamente porque está así, no controla su respiración y de repente lo veis para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, un lado para el otro, tú decís, no sabe bucear. Claro. ¿Ya? Versus ves un buzo que entiende que eso son como gran parte, es como un biofeedback, ¿no? Biofeedback, porque es un feedback del entorno muy rápido en que yo respiro y subo, exhalo, bajo y ahí voy viendo que mi respiración yo puedo inhalar, puedo inhalar y tener respiraciones en el 20% más arriba y quedarme ahí para mantenerme así, y si quiero subir respiro un poquitito más. Entonces me empecé a conectar mucho con el cuerpo, con la respiración, con este entorno donde solamente escuchaba mi respiración y era como la variable número 1. Y de ahí me fui, todos mis viajes empezaron a girar en torno al buceo. Y me acuerdo una vez que estábamos haciendo un buceo completamente peligroso, en que íbamos a tratar de bajar 64 metros con tanque, lo cual está muy cerca de cuando la presión parcial del oxígeno se vuelve tóxico para el ser humano y te puede dar envenenamiento.
Y entramos a una cueva a 64, salimos a 65 y después subimos. Eran puros instructores. Ya. Entonces, era un buceo que fue como ya, teníamos preparado, teníamos tanques de reserva, todos como muy... Ya, porque todos sabíamos que nos íbamos a salir de las reglas del juego, ¿cachai? Y cuando yo me sentía SWAT, me sentía ya, pero así de la armada máxima, un tech diver, ¿no? Impresionante. Y de repente bajo, subo y a los 40 metros veo un gallo con aletas, máscara, con un arpón sacando la opción. Y yo como, soy un niño. Soy un niño de pecho. Salgo para arriba, le digo, ¿quién eres tú? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Estáis loco? No, esto es la apnea. Era Mirko, un amigo italiano, que yo ya lo conocía de arriba, pero no sabía que hacía esto. Me dijo, mira, funciona así, a ver, aguanta la respiración. Empecé a aguantar, igual eres bueno, mira, toma, aquí tenés mi aleta, mi máscara, anda a bucear. Y empecé a bajar 20 metros, 25 metros en traje de baño y máscara. Y dije, ¿qué onda esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser tan rico? Porque no solamente estáis conectado con tu cuerpo, sino que además estás en tú a tú con el pescado, tú a tú con el entorno. No estás tan como turista, sino que estás más como local. Genial. Y eso fue muy rico. Y de ahí obviamente me dejó estas ganas de decir... ¿Qué año es esto? ¿Hace cuántos años atrás? ¿Cuántos años de apnea van? Esto sería como el 2014, 13. Ya. 2012, 2013. Perfecto. ¿Cuánto influye el entorno en el que haces la apnea? Así como mar, agua dulce, harto. Un cenote, es como... El entorno influye mucho porque va a determinar si es que, o sea, bajar en la Antártica o bajar en el Caribe son cosas completamente diferentes, porque no solamente va a determinar tu desempeño, sino el equipo con que tú vas a bajar. Si tú vas ahí con un traje de 9 milímetros para no morirte de frío, o te va a poner muy tenso, y con pesos para poder equiparar el peso, y además no hay visibilidad, solamente puedes ver tu mano, entonces la seguridad se hace más difícil porque no te pueden ver llegar. Se complica todo. Entonces por eso la apnea profunda tiene que ser hecha y practicada, al menos cuando estáis en profundidades considerables, en entornos muy específicos que te permitan hacer eso. Ya. A la larga, nosotros estamos siendo astronautas dentro del planeta. Ajá. El Leo Prieto, el que te decía que viene unos capítulos más, es fanático del océano, pero fanático absoluto, y me dice, el que tiene un satélite, me dice, es 1000 veces más entretenido el océano que el espacio. Dicen que conocemos más el exterior que el océano, que es gigante y es muy difícil de entrar porque es tan densa el agua que te genera tantos problemas a nivel corporal, porque arriba no hay presión. No empezáis a meterte gases en el cuerpo, el oxígeno te dura mucho más porque no está comprimido, un respiro es un respiro, tenéis dificultades porque como no hay gravedad, te empezáis a atrofiar y tenéis temas así porque te falta, no sé, luz solar, millones de temas que son muy complicados, pero el mar también tiene temas súper complicados, que es que tú estás ahí por un tiempo determinado y que si te pasas o si no cumples con las reglas de ese entorno que no es el tuyo, cagaste. Genial. Como cualquier disciplina, tú tienes tus condiciones, hay cosas que se te dieron más fácil en la apnea porque quizás ya sabías respirar o meditabas, eras muy consciente de ti mismo, ¿cuál fue el obstáculo específico tuyo con la apnea? Como que era la cosa más a pulir más. Yo diría dos cosas. Uno es aceptar que más que aceptar, como entender que si eres un deportista en Latinoamérica nunca vas a poder vivir de eso. Y que porque por mucho tiempo y hasta probablemente el día de hoy, sin ayuda de, no sé, pues fiesta que hacemos, una rifa o qué sé yo, todo viene de mis ahorros. Y es un ahorro, es una inversión que tiene retorno cero desde el punto de vista financiero, infinito desde el punto de vista de vida y de sentido. Pero claro, yo muchas veces dije, bueno, cuando haga récord panamericano voy a volver a Chile con medalla y qué sé yo, y voy a encontrar auspicio. Como que lo único que necesito es demostrarle a mi país que soy bueno y que podemos poner la bandera de Chile en alto. Hice récord panamericano y reboté igual.
Entonces yo creo que esos fueron los puntos más difíciles que tuve que decir, ok, esto no va a pasar. Y si pasa, o sea, milagro, genial, buenísimo. ¿Ya? O sea, de hecho, si pasa, las posibilidades de hacer cosas aumentan exponencialmente, no es lineal, es exponencialmente. Yo compito con personas que tienen sueldo y se dedican de esto todo el día. Claro. Y yo tenía que competir y estaba buceando lo mismo que ellos, todos europeos, obvio. Y yo, oye, que no, tengo que ir a atender 6 pacientes ahora, sí. Y tengo que comer y no tengo que irme en micro 2 horas a comprar arroz. Y él como, no, entonces como, claro. Así, ¿cachai? Como, entonces, eso yo creo que fue un tema de qué tanto quieres esto. Porque el costo personal que va a tener en tu vida y va a ser un costo que no vas a recuperar después. No es como que de repente, claro, karma, este cuadro ahora vale millones después de que lo pintaste. Estás dispuesto a hacer esa inversión y no ver nada de vuelta. Como qué tan importante, qué tan profunda, qué tanto se alinea con tus valores de vida, tus principios. ¿Es esto realmente lo que debía hacer? Y eso yo creo que me costó mucho porque lo peleé mucho. A ratos decía, ¿sabes qué? No doy más. Y paré de competir 3 o 4 años. De repente dije, ¿sabes qué? No puedo no hacer esto. Tengo que volver a hacerlo y de nuevo y volver y como nunca parar de tratar y decir, no puedo pelear contra mi naturaleza de que esto es algo que tengo que hacer. Y que aunque sea a un par de personas, si es que inspira a un par de personas, si es que le demuestra a otras personas que vale la pena arriesgarse, aunque puede que no veáis nada, pero el hecho de arriesgarse vale mucho. De hecho, hace poco estaba pensando como qué ganas de volver atrás y volver a intentarlo todo de nuevo de la misma manera, porque todo el proceso fue apasionante y quiero seguir haciéndolo. Como no quiero de repente llegar y decir, ya, hiciste un récord mundial y llegaste. Es como, no, porque es el proceso entero, lo que yo quiero. No quiero parar esto. Claro. El otro día le escuchaba una entrevista a Brandon Sanderson, es un escritor de fantasía, y él dice que hay una mentalidad que a él le sirvió mucho con las cosas. Dice que uno como artista, así, pero yo creo que en esto aplica también, que uno no puede olvidar que uno también es una obra de arte. Mientras estás haciendo lo que tú crees que es tu pieza, tu obra de arte, la apnea, todo durante esta cosa, sea que seas campeón, sea que logres ir a la competencia, lo más importante es el trabajo que te estás haciendo a ti y como cada vez eres más bacán, más perfecto, ¿no? Como la obra tú. Yo diría que más bacán diría que cada vez eres más auténtico. Ajá. Y esa autenticidad yo creo que te da esa sensación de como que todos buscamos en el fondo, decir como llegué. Claro. La gente dice como, llegué, esto era lo que yo quería, que en verdad nunca es externo. Nunca es externo, siempre es interno, siempre decir, ya sé quién soy, ya sé lo que me gusta, me siento auténtico y me puedo parar frente a otros sin buscar su validación. Genial. Y decir, estoy contento con quien soy. Tengo infinitos defectos, pero estoy contento con quien soy. Claro. Y eso, estoy muy alineado con eso. Y eso me hace dormir tranquilo en la noche. Increíble. ¿Cómo gestionas la línea entre la confianza y el exceso de confianza en algo que hay un cierto punto de profundidad donde es peligroso ya? Con repeticiones, práctica. Ya. Ahí es donde entra ciencia. Es como acá, lamentablemente, como es hasta este milímetro que puedo bajar. Sí. Bueno, me había preguntado cuáles eran mis límites. Déjame responderte, porque lo otro es algo que... y después voy con esta pregunta, que es algo que tuve que trabajar mucho y que de hecho me encontré con un gallo neozelandés que dijo, no, es que yo no pude porque tenía squeezes. Los squeezes son apretones del pulmón que no puede soportar la presión, entonces el alvéolo se revienta, implota y te entra sangre y sales tosiendo sangre del mar. Chuta. Y él me dice, no, es que yo no pude seguir porque tenía squeezes. Y yo le dije, compadre, para no decir el nombre, compadre, yo también. Pero lo resolví, ya sé cómo hacerlo. Sigo a veces con un poquitito, pero yo entiendo que ese es mi talón de Aquiles, pero no voy a parar por ese talón de Aquiles. Y lo fui resolviendo y me di cuenta de por qué estaba haciendo esto. Y me empecé a dar cuenta de detalles. Y hay un ejemplo que es muy lindo, que es de una historia de un profesor de biología que pescó a un alumno. Y dijo, bueno, ve este pez. ¿Ya?
y dime, y ve qué puedes ver del pez. ¿Qué empieza a ver el pez? Y dice, ya vi todo, sí, eso todo. Y le dije, mira, ¿qué viste de tu pez? No, vi el pez que tiene escama, qué sé yo. No he visto nada. No, te queda otro día viendo. Y el gallo así, ya no sé qué más. Empieza a dibujarlo, empieza qué sé yo, y le dice, oye, ya, sí, lo dibujé y vi que cada escama tiene... No, todavía no entendís nada de lo que estáis viendo. Velo de nuevo. Frustración, y no sé qué más verle. Y el tema es que él dice, bueno, ¿y qué viste? Me di cuenta que es infinitamente complejo y nunca voy a poder parar de mirarlo, como tuve que abrirlo, tuve que tocarlo, olerlo, cerrar los ojos, casi que onda lo toqué, lo olí, lo mordí, como empecé a investigarlo de otra manera y me di cuenta que en la capa tú crees que ves cosas pero no ves nada. Genial. Y yo creo que la meditación te ayuda a eso. Y el tratar de llegar a tu límite, al menos en la apnea, me ayudó. Y tener este límite del squeeze, de decir, si es que no soy capaz de ver qué es lo que me está haciendo a mí, que mis alvéolos imploten y salga tosiendo sangre, si no soy capaz de ver eso, es que no estoy viendo suficientemente bien. Entonces tenía que bajar y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué cosas no estoy siendo capaz de ver, pero sé que están ahí? Y me pasó muchas veces que hace poco, de hecho el año pasado, que estaba haciendo un curso de meditación, y claro, yo estaba enseñando meditación, gente, y le dije como a la comunidad, porque más que alumnos son como gente que también está investigando conmigo, yo le estoy compartiendo cosas que leí en alguna parte y yo le he aplicado. Les dije, ayer en meditación me di cuenta que estaba pasando por alto algo que lo había pasado por alto los últimos 14 años de meditación. Entonces como, no crean que por ver están viendo. Había algo que estaba como supongamos cuando le preguntan a un pez que describe su entorno, lo último que describe su entorno es el agua. Entonces como, hay muchas cosas que no están viendo. Genial. ¿Qué te pasa? Y encontrar tu límite, yo creo que te lleva a tener que investigar eso. Perfecto. En lo de la gestión entre la línea entre confianza y... Confianza. Como en qué minuto uno sabe que... Ya. Yo por suerte nunca he tenido un blackout. En profundidad, al menos. Ya. Y yo creo que el poder empujar el límite va muy de la mano de entender que existe un límite. O sea, saber que existe un límite y que yo lo puedo empujar en la medida que me acerque con respeto hacia él. Y con respeto significa, de hecho la palabra respeto es muy linda porque viene de mirar al otro, como si yo te respeto es que te miro. Hay que echar cuando te sientes que te faltan el respeto es porque no te vieron que tú estabas ahí. Claro. O no te tomaron en consideración. Entonces, entender que el límite está ahí y decir, ok, estoy tocando el límite y no puedo llegar y decir como, no está el límite, paso con todo y blackout y squeeze y clínica, ¿cachai? Es como, o sea, sé que está el límite, voy a ir y voy a tocarlo de a poquito, voy a sentir cómo está esto, pero siempre con respeto, siempre y ese respeto, esa entender que está ahí, es con repeticiones, para que tu ojo se afine y puedas ver qué cosas están pasando bien o mal. Perfecto. Muchas veces yo voy a tener inmersiones y a medida que voy bajando siento que algo no está perfecto. O no sé si perfecto o dentro de un rango aceptable, pero media vuelta y subo. Ya. Media vuelta y subo. Pero es porque tienes que hacer muchas repeticiones. Y hay una frase que creo que de Hormozzi, viene bien claro igual. Sí. No, es como casi filósofo, Sí, pero muy divertido. se camufla. Es como, claro, llega y dice como que la gente no se da cuenta la cantidad de repeticiones que tienes que hacer para ser bueno. Como son infinitas repeticiones. Como la gente dice como, es que quiero ser bueno, entonces... Yo llevo 12 años haciendo apnea y el otro día estaba hablando con un polaco que decía como, no puedo creer que tú me estés pasando después de 2 meses. Y como, ¿hace cuánto tiempo hacía apnea? Hace 6 años. Bueno, yo hace 12. ¿Cuántos años tenías? No, tengo 32. Bueno, yo tengo 36. Tengo 4 años. Hablemos 4 años más. Pero esos 4 años, repite. Repite. Genial. Me quiero poner en tu cabeza en el metro 106 más o menos. Y cuando ya, eso es lo más bajo que... Lo más profundo que ha bajado ha sido 117 metros. 117. Claro. Ya, estoy en el 116 como allá. Y ahí la cabeza te dice como, es hasta aquí. Donde la Seba, subimos.
¿Estás allá abajo así súper consciente como hablar? Como... Sí, perfecto. Entiendo la pregunta. El tema de eso es que voy a explicar un poco cómo se ve el tema de la profundidad en la apnea. En la apnea uno tiene que hacer un anuncio. Ya. Tú no puedes llegar y decir, tíreme la línea a los 200 metros y me voy a dar vuelta cuando yo quiera. Ya. Tú tienes que decir cuánto vas a hacer, cuánto te vas a demorar. Ya. Entonces las personas tienen tu profundidad, te tiran una línea que baja y abajo, si tú dices 100 metros, van a poner un plato 100 metros con una cámara abajo. Sí. Para asegurarte Está la que charla tú- sí, claro. ya. Y tú vas conectado a esta línea, tú no puedes bajar pasados esos 100 metros. Ya. Lo único que puedes hacer es darte vuelta antes, a lo cual te van a restar la cantidad de metros que tú hiciste, Perfecto. o sea, la diferencia. Si tú dices voy a hacer 100, hiciste 95, a los 95 puntos te restan los 5 puntos. Ya, de 100 a 95, ya. Y quedas con 90 puntos y como no Perfecto. hiciste tu intención, te restan un punto extra. Perfecto. Entonces, por puntos, si yo digo, oye, yo voy a hacer 100 y hago 95, me puede ganar el gallo que dijo yo voy a hacer 90 y hace 90. Perfecto. Por puntos. Porque hizo 90, perfecto, sale para arriba 90 puntos. Pero si yo dije 100, 95, me restan los 5 más el 1, quedo con 89 puntos. Entonces, es mucho de conocimiento de que tú no te puedes tirar los peos más arriba del porro, ¿cachai? Tenés que decir, yo puedo hacer esto y voy a hacerlo. Porque si es que no, me van a descontar. Listo. Y puedo perder. Perfecto. ¿Has tenido alguna vez estando sumergido, o sea, a tal nivel, no sé si es que mientras más abajo uno se pone más, si es que como que me imagino, porque el cuerpo empieza a reaccionar. ¿Has tenido alguna revelación, un pensamiento muy profundo estando en el Sí. trance de todo esto? Sí, pero también, como te digo, son revelaciones que más que revelaciones, que suena como muy épico, es como más insights, darse cuenta, como cuando te cruje el mate y es como, oh, la cagó lo que acaba de pasar, o lo que me di cuenta, o lo que pude sentir y que me hizo sentido profundamente. Casi siempre suceden cuando tengo buceos fallidos, cuando no logro mi meta. Porque cuando sucede eso, no me queda otra más que soltar y aceptar las cosas como son. Y darse cuenta que da lo mismo si no lo lograste, las cosas como son, está bien. Está bien. Hace poco, el Mundial del 2023, tuve probablemente... Bueno, salí llorando. Lloré, pero de risa. Estaba así, pero la gente me miraba y decía, te le pasa este loco de patio, ¿cachai? Como ya la cagó como Joker, ¿cachai? Como llorando, pero muerto de risa, ¿cachai? Pasó que iba subiendo, no lo había logrado, y dentro de la meditación uno observa diferentes agregados, los 5 agregados que es un modelo de la realidad que tiene Buda. Y dentro de eso también está el deseo. Tú no solamente puedes observar anclas como tu respiración o un punto en el horizonte, tú también puedes observar ideas que aparecen, pero también puedes observar deseos. Perfecto. Y de hecho hasta un punto que puedes observar tu propia conciencia, y eso es como mucho más complejo, pero a la larga es igualmente de poderoso. Cuando tú observas deseos, también tienes que darte cuenta de que es un fenómeno condicionado, es vacío, y te tienes que parar frente a él de la misma manera que te paras frente a cualquier otro fenómeno. Y hace mucho estaba dándole vuelta a esta idea de que mientras menos deseo, en verdad, mientras menos me apego a cosas, más espacio tengo. No estoy seguro si fue Adyashanti que dijo: si tú sueltas un poco, vas a tener un poco de paz. Si tú sueltas mucho, vas a tener mucha paz. Pero si tú sueltas por completo, la rueda del sufrimiento y de las necesidades del mundo van a cesar en ti. Entonces esta idea de como soltar para tener espacio. Entonces yo estaba bajando,
no lo logré, era un mundial, era mi último buceo, estaba súper cansado, dije ya, ¿sabes qué? Y mientras voy para arriba estoy tratando de aceptar este fallo, no lo logré, era un récord importante para mí, pero bueno, da lo mismo, y de repente veo al frente mío y empiezo a soltar esta necesidad, y de repente veo al frente mío a uno de los seguridades, y yo venía rápido, porque venía un poquitito enojado conmigo mismo, ¿cachai? Como frustrado, y como, chao, me da lo mismo, si no me va a pagar, no voy a pagar tele, porque no hice mi profundidad y estoy extra de energía, puedo irme más rápido, ¿cachai? Fui muy rápido y de repente veo que la que me iba a hacer seguridad se me empezaba a quedar atrás. Yo estaba demasiado más rápido que ella y dije, no hay necesidad de hacerle caso a mi deseo porque estás haciendo que ella tenga que esforzarse innecesariamente. Y yo frené para darle espacio a ella, a sus necesidades. Y claro, me fui para arriba y la miré de frente y me conecté con ella. Ella no tenía idea qué es lo que estaba pasando, pero yo dije, qué lindo lo que pasó. Que es ese insight, o sea, como en profundidad, en una cosa que... ¿Cuánto tiempo es esto de ese buceo iba a durar 2 minutos 40. Y estar subiendo de ese... 3 minutos por ahí. Y dentro de ese pedacito de tiempo, con toda la frustración, con todo ese ruido quizá de ella... Porque está, lo que pasa es que tú no lo agarras. Y como no lo agarras hay más espacio. Qué genial. Y como hay más espacio, pude verla a ella, que ella tenía necesidades, darle compasión, porque yo no estaba identificándome con mi deseo. Entonces y de vuelta le llega esta cosa a ti de ¿por qué hago esto? Y salir con ataque de subí para arriba, la abracé. Cuando tú tocas a un seguridad, tu inmersión queda invalidada. O sea, te sacan tarjeta roja, ¿cachai? Me da lo mismo, compadre. Esto es mucho más importante, el abrazo. Me subo como, ¿cómo te fue? Y ella no me quería tocar, porque si me tocaba, me da lo mismo, ven para acá. Y salí, me voy al bote de los apneístas y me dicen, Seba, ¿cómo te fue? Y yo como llorando, pero muerto la risa, como, increíble. No pude hacerlo, pero increíble. Entonces nadie se cagaba de la risa. Y yo, pero explícame. Como, yo llorando, así, es que no te puedo explicar porque no puedo parar de llorar de felicidad. Te hablo después y ahí, claro. Qué increíble. Qué increíble. De nuevo, porque no está eso del objetivo logrado. No era una emoción de eso. No era uno de... Fue especialmente difícil. No lo hice y de ahí para acá descubrí de nuevo por qué me encanta y... yo creo que es fácil llevarlo para otros lados. El deporte, sobre todo, por lo menos en mi caso, la apnea, porque no sé cómo será el otro, me imagino que deben tener muchas similitudes con estas cosas pero están en silencio, están conectados con el cuerpo, tienes que estar tan relajado, tienes que aceptar tanto que estás en peligro y estar cómodo en el peligro, que se condice muy bien con la meditación y como que se alimenta mucho. Entonces a la larga, claro, cuando estáis con una práctica meditativa constante, regular, profunda, estáis leyendo, estáis estudiando, estáis pensando en esto todo el día y además estáis haciendo buceo, termina tu día y es como... Y ahí lo que muchas veces a los alumnos de meditación les digo, ya, perfecto, ¿cómo está la meditación? Perfecto. Y le digo, ¿la estás llevando a tu día a día? ¿Se te está colando en el día a día? Porque si es que no lo estamos haciendo bien. Como porque si tú estás teniendo una meditación perfecta, salís para afuera y le andáis echando la chuchada a todo, no sirve de nada. ¿Sabes? Como eres tú capaz de estar en el taco y sentir como que estoy aquí, que alguien te tire el auto y decir, está perfecto, no pasa nada, él está apurado, yo no estoy tan apurado, pasa, y que te eche la puteada y la persona decir como... No pasa nada, tú estás enojado, yo no voy a aferrarme a eso. Si es que eso no se da, la meditación no está haciendo el efecto que tiene que hacer. Exacto. Genial. Mi última pregunta este capítulo de la retención es si la apnea fuera una filosofía de vida, ¿cuál sería uno de los principios fundamentales de la filosofía de la apnea? Yo creo que sería... como atreverse. Eso es como lo que se me viene a la cabeza, como atrévete a bajar. Da lo mismo a los demás, como da lo mismo tus metros, da lo mismo si estás ganando o no, como atrévete, inténtalo, dale una y otra vez, atrévete, porque cuando tú estás tratando de hacer apnea
y estáis a punto de hacer una inmersión de 117 metros, yo veía mi pulso y estaba en 120. Estaba sentado, tratando de relajarme. Y estaba corazón así, como si estuviera subiendo la escalera rápido, no sé. Wow. O trotando lento. Y así como... y mirar esto, echarte para atrás y decirte, me voy a atrever igual a hacerlo. Genial. Después del capítulo de la retención, que fue la apnea obviamente, vamos al siguiente momento de la respiración, que es retener vamos a hacer la exhalación. Y en la exhalación, exhalar ese capítulo dije, ya, ¿cuál puede ser después de la apnea? Que era el grueso, la razón por la que te invité, por donde empecé a tirar el hilito de todo lo que podías compartir con nosotros. Y exhalar, puse acá el coaching y el impacto en otras personas, ayudar a otros. Estás certificado como coach desde el 2016, estás especializado en neurociencias clínicas desde el 2021 en Duke, y este era psicoterapia integrativa del 2022. Ahí obviamente empecé a buscar qué es la psicoterapia integrativa, para alguien que no es psicólogo. Psicoterapia la voy a entender, pero integrativa. Y me alegró mucho, y ahora cuando me contabas tu origen en tu primer capítulo de la inhalación, es obvio que esa iba a ser la que te llamaba, porque tu nivel de, como esto de tu primera cosa, lo de la pregunta para abrir, salió la conciencia de nuevo, y como esta es la gran cosa que tenemos que resolvernos. Después el entender a cada persona a la que ayudas como un individuo distinto, específico. Y toda la explicación que me diste cuando empezamos a hablar de lo del template y lo de estos sistemas y cosas que explican, pero no todo. Y aparece este tipo de psicoterapia que es integrativa, porque agarra distintas cosas, porque aborda a la persona concreta con lo que a ella le sirve. Aparte, acá tenía anotado a los 31, lo de la recluida en el pueblo rural en Filipinas, a leer, a meditar, a entrenar apnea, y que empieza a originarse este modelo de psicología que tú usas para ayudar a otro. Este es el programa Vida propiamente tal, es distinto. ¿Y qué fue cómo fue? Me encantó tu respuesta al principio, de como ojalá todo fuera como un trueno que llega y es como, ¿dónde fue el día que se te ocurrió todo este modelo? O sea, no, o sea, esto partió a los probablemente 7 años leyendo un libro, pero ¿cuándo decidiste empezar a jugártelas por hacer tu forma de ayudar a otros tan única, tan en vez de decir, ya no soy psicólogo clínico de nada y voy a ocupar este libro para... ¿Cómo fue? Y porque también hay algo acá del síndrome del impostor, a veces es como, pucha, ¿quién soy yo para? Y tú eres súper cuidadoso de, yo voy a contar lo que yo hago, si a alguien le sirve súper, pero quizás no es para todos. Entonces tienes algo que es cero gurú, cero no sé qué, pero tienes una cosa que me hace mucho sentido cuando revisé tu página, y ahí invito a la gente que revisen tu página web, que te sigan en Instagram, para ver qué es lo que estás haciendo, como porque para algunos esto es una solución real y se ven los testimonios en la página. ¿Puedes contarle a la gente como qué es lo que estás haciendo, de dónde vino y con qué confianza estás trabajando así? Bueno, la psicoterapia integrativa lo que trata de hacer es ver al ser humano por lo complejo que es. Uh-huh. Y está muy consciente de que como seres humanos tendemos a reducir la realidad a través de generalizaciones, sea tanto, o reducimos la realidad o absolutizamos el modelo. Qué bueno. Y eso es un poco peligroso cuando de repente, cuando pensamos que la realidad es así. Hay una frase de Einstein que me encanta, que es: frente a la realidad, la ciencia es un juego de niños, pero es lo mejor que tenemos. Bueno. Y muchas veces, claro, yo hablo con gente y me salen, ya, pero es que entonces tú eres un cientista y eres un positivista, entonces tú crees que es como que la realidad y la sociedad, es como, no, yo creo que nunca vamos a poder cuajar la realidad, es imposible, pero sí nos podemos tratar de acercar un poco. Y los modelos pueden ser funcionales para algunas cosas y no. Supongamos, y eso yo también lo he vivido, de repente estáis bajo de energía y es porque tienes anemia, no porque tienes depresión. Claro. A lo mejor tienes un gran problema de atención y alguien
una persona que solamente ve la mente o el diagnóstico te va a decir, tú tenés déficit atencional, cuando de verdad tenés un problema de sueño. Claro. Los síntomas de trastornos del sueño son calcados a los síntomas de déficit atencional. Entonces, si no logramos ver al ser humano con lo complejo que es y con todas estas aristas que tiene, no estamos como respetando nuestra complejidad y estamos pensando que somos más, como sabemos más de lo que sabemos. Entonces, muchas veces cuando yo parto con pacientes o como coachee, le hago muchas preguntas que van desde cómo es tu familia, cómo está tu sistema, cómo estás viviendo, tienes alguna deficiencia, te has hecho exámenes de sangre. Si no te has hecho exámenes de sangre, anda con un doctor que te haga exámenes de sangre, descartemos eso, porque no voy a poder yo resolver un tema de anemia y de falta de, no sé, tenéis problemas de, anda a ser tú, de sueño, o sea, él te lo puede resolver así, mucho más rápido. Yo no voy a tratar de meterme en cosas así. Y creo que en la cultura de hoy en día, donde el ser humano busca, porque la gente le gusta ayudar, se siente muy útil, todos quieren sentirse como bacán, ayude a alguien. A veces nos saltamos el hecho de que ayudar a alguien es un proceso dialéctico donde tú no tienes las respuestas y tú simplemente estás tratando de ser un catalizador para algunas cosas. Claro. Me acuerdo una vez que estaba en Bali, hicimos esto static dance, como muy entretenido, ¿cachai? Como muy liberarse, muy estar como conectado con la música, y después nos fuimos a tomar un desayuno y había una chica ahí y me dice como, no, oye, ¿tú eres coach? Eres coach. Y a mí lo encontré interesante, qué bueno poder aprender de ti y, o sea, seguro sabes cosas que yo no sé y me interesa mucho, mucha curiosidad. Y le dije, ¿dónde estudiaste? ¿Qué teoría ocupás? ¿Qué técnica? No sé, ¿por dónde a dónde me formé? La vida. ¿Cómo la vida? No, es que un día tuve un despertar de no sé qué y empecé un retiro autoguiado Vipassana, y yo ¿cómo fue tu retiro autoguiado? Me lo explicó lo que ella estaba haciendo y fue como, eso no es Vipassana. Vipassana es esto, los retiros son de esto, estos son los maestros de Vipassana. Como, bueno, pero algo así. Y yo dije, esta mujer probablemente tuvo no quiero diagnosticarlo porque no lo sé, pero tuvo un desajuste intenso, no pudo hablar durante 2 semanas, y como no tiene este modelo de decir, como lo que decíamos de que a lo mejor Jesús no tenía esta cuestión donde esto, entonces él se identificó con Dios. Es una teoría, no tengo idea, yo no quiero criticar a nadie, un tremendo exponente de lo que es el amor, la compasión y la entrega a los demás. Dije, a lo mejor ella no tiene los conceptos para entender qué es lo que le pasó y lo confunde con un despertar, y aquí viene el problema. Tomó su estado y lo absolutizó y dijo, yo voy a imponer lo que yo me di cuenta a todas las personas porque esto le va a servir a todos. Claro. Es como una persona que dice, y eso es el tema cuando uno tiene pensamiento científico, sabe las diferentes como confiabilidades o veracidades de la evidencia, y esto es anécdota. Es anecdótico. Claro. Es como, una vez a mí me pasó esto y a mí me sirvió, entonces, cuando tú dices, entonces, a todas las personas se van a salvar por esto, te estáis haciendo un salto mortal y pones en peligro a las otras personas porque te pones en una situación de autoridad frente a los otros. Claro. Que tiene que ser muy cuidadosa. Hay coaches que me dicen, bueno, o sea, coaches o pacientes me dicen, ya, ¿y qué harías tú en este momento? No, errada pregunta. Yo no tengo idea de lo que tenéis que hacer y jamás te lo puedo decir. Exacto. En esos momentos lo que yo hago, que es personalmente, le digo, mira, las cosas que se me ocurren a mí, y le doy 7 opciones. 7 opciones, no tengo idea, probablemente ninguna funciona. ¿Qué otras opciones se te ocurren a ti? Solamente para abrir un abanico, claro. Pero nunca le digo, esta es la que tienes que hacer, ni siquiera recomiendo una. No, ahí pasa a ser un mentoreo y rarísimo, porque es muy raro. No sabes tanto de ellos como... No tenía idea. Y le decís, esto es lo que yo sé, esto es lo que tal vez creo que en una de esas podría funcionar, no tengo idea, no sé quién es esta persona. Puede que todas estas te lleven a el desastre máximo de tu vida, así que como, ojo con eso. Entonces no puedes absolutizar tus insights. Lo único que puedes hacer es presentarlos de una manera anecdótica, ¿ya? Entonces, desde la psicoterapia integrativa es que vemos diferentes módulos y vemos a las personas sin pescar
todo está en el eje, intestino y cerebro. No, porque no todo está ahí. No todo está en la meditación. No, porque no todo está ahí. Todo está en la meditación, todo está en el trauma con tu padre y tu madre freudiano. No, no todo está ahí. Claro. O sea, es mucho más complejo, y en el momento en que tú ves al ser humano y lo reduces en algo muy concreto, está siendo muy poco considerado con la realidad, ¿ya? Entonces la psicoterapia integrativa tiene esa bondad, pero tiene el defecto de que como no eres experto en ninguna de estas áreas, tienes que derivar muy rápido. En el momento en que tú te das cuenta que una persona, supongamos, tiene problemas de anemia, tú no voy a llegar y decirle anemia, oye compadre, anda un doctor. Inmediatamente, por eso de repente digo, ¿cómo está el sueño? ¿Estoy durmiendo bien? Perfecto. Hoy estoy durmiendo como pésimo, mira, tratemos de hacer estos tweaks, y si eso no funciona, anda un experto del sueño. Entonces tienes que derivar rápidamente, entendiendo que el ser humano es muy complejo y tú eres un generalista, por así decirlo. Ajá. ¿Quieres aprender de finanzas? Yo no te voy a ordenar tu finanzas, anda con un ingeniero Claro. civil, no tengo idea, comercial, experto de finanzas. Entonces, eso creo yo que es muy importante de entender. De tu charla, lo que hice fue recoger 4 citas de ti mismo, conectándolo con lo del coaching ejecutivo que también haces, que ayudas a personas en esto. Y hay 4 frases que encontré así, creo que me las anoté como para mí, pero la primera es: si uno piensa en la meta se pone nervioso. Que era hablando de lo de la bajada, eso. Si uno piensa en la meta se pone nervioso, y qué fácil es llevarlo también para afuera esto de... Yo he visto por ejemplo, pueden ser mis socios o compañeros de trabajo que tienen de repente cierto objetivo laboral, cosas así, y están a la vuelta de la esquina, y como en rugby, esto cuando se te cae como el fumble, esto que se cae la pelota en el fútbol americano, pero estábamos como estaba todo, y es es como que te empieza a calambrar el 19 cuando estás corriendo 21, ¿y por qué ves la meta ahí? Y es como nada, y si hubiese sido 24 te daba los 22. Sí. Si uno piensa en la meta se pone nervioso, y ese es súper real, ese es súper como... Si es que yo estoy pensando que tengo que estrenar mi próxima obra ahora en junio, como la creatividad empieza a extinguirse un poco con eso. Otra que me encantó es: hay que estar calmado, pero presente y concentrado. Y esas cosas a veces como estar concentrado y al mismo tiempo calmado, ¿se puede? O sea, eso eres tú. Como tú te dedicas a estar súper calmado, pero muy presente, muy concentrado, súper ahí. Y es parecido a lo que te decía yo, que me pasa como cuando estoy actuando, cuando estoy en eso, in the zone, tengo que estar relajado, porque si no se va a notar, si no se van a olvidar las líneas, si no voy a estar no puedo estar en ese estado, pero en absoluta presencia y concentración de esto está funcionando, no está funcionando, como la temperatura. Tercero, esta me encantó: el peor proveedor de felicidad es el futuro. Sí. Siempre se atrasa y siempre se posterga. Y esa, creo que para la gente que está escuchando el capítulo, el peor proveedor de felicidad es el futuro, siempre se atrasa, siempre se posterga. ¿De dónde viene de ti esta conclusión? Como ¿dónde fue que la vida te pegó un golpecito para...? Todos los días. Todos los días. Hay algo que es muy interesante que se llama emotional forecasting, que es el pronóstico, la predicción emocional, y que todos hacemos, que es: mañana me voy a sentir bien. Es como, ya, no voy a ir al gimnasio, voy a empezar el lunes, porque el lunes mágicamente voy a tener... el nombre emotional forecasting. Emotional forecasting, que es un error, que nosotros somos muy malos a pronosticar cómo nos vamos a sentir. Sí. Entonces decimos: el lunes me voy a sentir con la motivación para ir al gimnasio. Llega el lunes y no está ahí motivado. Y pasa que con todo esto de cuando pienso en la meta me pongo nervioso, el proveedor de la felicidad, el peor proveedor de la felicidad es el futuro, como va mucho de la mano en que transformamos cuando tenemos una meta, transformamos el proceso en un obstáculo. Uy. Claro. Y eso es muy peligroso, porque cuando tenemos una meta, en los procesos queremos que sea lo más corto, más fácil. Ándate. Y curiosamente, una frase que siempre me digo a mí mismo es: la persona que llega más lejos es la persona que
le gusta caminar, no el que camina más rápido. Si te gusta caminar, vaya a caminar todo el rato, te caes, da lo mismo. Llega lluvia, así la carpita ahí, porque tú al día siguiente vas a caminar, da lo mismo. Porque eso es lo que tú quieres hacer. Y yo creo que eso ha sido un factor muy importante en mi desarrollo como psicoterapeuta y mi desarrollo como apneísta. Porque me encanta eso, no puedo parar. Como decía mi amigo, mi primo, tenéis que dejar de pensar que no puedo, no quiero, me encanta. Obviamente que me genera estos nerviosismos de repente, en que me encuentro en círculos, en que digo, no puedo resolver esto, ¿cómo lo hago? Y leí un libro y digo, ya, y te hace sentido, y conectáis cosas, y es como, no hay cosa que me produzca más placer que entender. Claro, y lo que te gusta es que no va a haber plata en esto, da lo mismo. Pero oye, te vayas a deprimir de vez en cuando, estoy ok, como son cosas súper físicas mundanas como plata o súper internas como oye, no lo vas a pasar bien todo es que me da lo es que no vengo a pasar. Es que nadie nunca lo va a pasar bien todo el tiempo. Es como tenéis que pick your pain, como elige tu dolor. Te va a doler, la realidad te va a doler igual. Y esto es muy lindo que Buda, cuando se iluminó, dice, ¿a quién le cuento esto? O sea, porque él obviamente encontrando el vacío, dice, soy uno con todo, o sea, o todo está vacío, porque uno con todo significa que hay un dos, y yo soy uno con, como que es semánticamente errado. Dice, ya, tengo que compartir esto. ¿A quién voy? Y va a unos discípulos o unos compañeros que tenía y dijo, les voy a comentar esta cuestión. Y parte su discurso con las 4 nobles verdades. Y lo primero que dice es, en la vida hay insatisfacción. Ahora, ponte en el caso de que llegan las religiones a tu puerta y dicen que hola, Dios te ama, cuando te mueras estás a ir al cielo. Es como, interesante. Claro. Interesante. Llega el monje budista y dice, tac, 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 en la vida hay sufrimiento. No puedes escaparte del sufrimiento. No le compro. No te compro nada. Pero es honesto. Es muy honesto. Dice como, sí, da lo mismo lo que hagas, vas a sufrir igual. Ahora, ¿cómo tú te vas a parar frente a eso? Genial. La última frase que anoté de tu charla TED para cerrar el capítulo de exhalar es, se puede fracasar y ser feliz al mismo tiempo. Y creo que conecta mucho de esto que estamos hablando. Era en el marco de esta competencia en que tuviste que volver antes y todo, y hablaste de un concepto que me marqué en negrita y me lo dejé a mí, lo de desapegarse del logro. Yo soy alguien que, claro, abogado y actor y esto, y como siempre tengo un nuevo proyecto, te mostré el nuevo proyecto y todo, y me encanta los nuevos no sé si es la meta, pero como el desapego, encontré tan bonita porque no tiene nada malo un logro, no, pero el desapego es como ojo, como lo que acabas de decir del proceso me voló el cerebro, lo marqué al tiro, me voló el cerebro con lo de a veces cuando estamos tan fijados en el logro, en el objetivo, volvemos el proceso un obstáculo, o sea, lo vemos como un obstáculo y una cosa a la que hay que saltarle por arriba o irse por el lado, o atajarla o reducirla, optimizarla. Y para el arte, que es lo mío, para la creatividad, es lo peor que puede pasar es, mira, es directo por acá y te va a demorar, en 3 horas tenía esto como... Muchas veces le hago una pregunta a mis coaches y a mis pacientes, le digo, ya, si yo pudiera hacer así, porque muchos de esos tienen metas, y yo puedo hacer así, y te doy todo lo que tú quieres en tu meta, así, ¡pac! ¿Ok? O te hago así y te convierto en la persona que lograr eso se le hace natural. ¿Qué prefieres? Y ahí yo también veo a dónde está la persona. Porque la persona, la mayoría, yo diría que el 80% de las personas me dice, dato al aire, me dice, no, prefiero ser esa persona. Porque eventualmente lo voy a lograr y voy a poder hacerlo. Si yo te doy la meta, si yo te doy lo que tú quieres lograr, pero sigues siendo tú, no lo vas a disfrutar. Exactamente. Es el proceso del aprendizaje. Por eso yo te decía como, yo veo para atrás todo el proceso de apnea, de aprendizaje, de sumar un metrito más, de aprender esta técnica, y es apasionante. Y es como, eso es lo que le da sentido a, yo no voy a ser feliz si es que llego a 120 metros. Es porque eso es una meta que me permite disfrutar el proceso. Y hay un concepto que es muy lindo, que se llama Karma Yoga. Karma es trabajo y se habla de ser profundamente consciente de que tus acciones tienen consecuencias. No se trata de soy bueno, me pasan cosas buenas. Es yo lo que hago tiene consecuencias. Y estoy profundamente consciente. Y consecuencias externas e internas. Como yo me siento cuando hago algo. Y yoga es unión. Entonces es la unión a través de la acción, la unión a través del trabajo. Y es
no quiero lograr algo, sino que me quiero unir me quiero unir con el entorno y conmigo mismo, ser auténtico. Eso no ser feliz, no ser más bacán y ser perfecto, es ser auténtico a través de entregar lo que estoy dando. Y ahí la cábala, que una amiga hace poco me comentó, que como modelo de desarrollo, de espiritualidad, que creo que es de los judíos, habla de que uno es un transmisor, que uno tiene que ser un canal tú recibes cosas y tienes que entregarlas. Entonces, mientras más eres capaz de entregarlas, la vida se hace más un baile y menos una marcha. Uy, qué lindo. Final perfecto para nuestro capítulo de la exhalación. Y lo último que nos queda, ya que eres el rey de retener, vamos a retener post-exhalación, que este es el capítulo de las reflexiones. Este es un capítulo que hago en común a todos los que vienen. Acá las preguntas son las mismas para todos. Elijo dentro de un paquete de preguntas, porque es lo que me deja ver este ADN común de mis invitadas y invitados. ¿Qué ramo te gustaría que existiera en el colegio, en la universidad, en el mundo, pero que no existe? ¿Qué crees que todos deberíamos tener? Curiosamente, ese es el curso que yo quiero hacer. ¿Cuál? El programa Vida, que te enseñe a entender qué es lo que te está pasando. Bueno. Te enseñan a hacer matemáticas, te enseñan a escribir el sujeto predicado, pero nadie te ha enseñado qué es una emoción, cómo observarla, qué es lo que está pasando con tu cuerpo, con tu mente, qué es la realidad, por qué te da ansiedad, por qué te da miedo la incertidumbre y cómo relacionarte con el otro, por qué el otro es importante, de qué se anda el servicio, por qué se trata el propósito. Ya lo tienes, pero sí. El sentido, como no ser experto en eso, pero sí, o sea, compadre, la vida es una. Y se pasa muy rápido, como dennos las herramientas para que se transforme en este baile y no que sea esta carrera para conseguir la meta, para la meta y después nos morimos y decimos, ok, se me fue todo en metas, persiguiendo castillos en el aire. ¿Qué crees que hay en común entre todas las cosas que te interesan y te apasionan? Como que hay arriba de coaching, que hay arriba de la psicología, que hay arriba de la apnea, en común. Yo creo que el factor más importante es la curiosidad. Creo que es uno de los valores más importantes y centrales y que puede cambiarte la vida. Porque con la curiosidad no tienes que ser perfecto. Con la curiosidad da lo mismo si te equivocaste. Con la curiosidad cuestionas cosas y no te tragas lo que te cuentan. Con la curiosidad no absolutizas lo que tú crees. De hecho, una de las frases que más me gusta es que el mayor invento de la ciencia es la ignorancia. Cuando nosotros vemos la ciencia, lo primero que dijo es, no sé, y es correcto no saber. Es correcto no saber. Cuando tú te vas a todos los otros modelos de creación de conocimiento, ajá, es como, yo te digo esto, yo te voy a decir la respuesta, como, mentira, no sabí. ¿Estás cómodo con no saber? ¡Ay, qué buena! ¿Cómo ha resultado tu vida diferente de lo que esperabas? No sabría responder esa pregunta. Yo creo que es demasiado diferente a lo que siempre estaba pensando y va a seguir siendo diferente. Me basta. O sea, no va a parar de cambiar. Qué bueno. Hay un estudio pero te das cuenta que eso no es tan normal como porque a ti te sale así como esto soy, pero porque está súper claro. Pero para otros eso podría ser un terror, quizá el como... Es que hay un estudio muy, muy lindo que habla de End of Story Illusion. ¿Ya? Que es la ilusión de que en nuestra historia ya llegamos. Y que le hacía una pregunta, ¿cuánto crees que has cambiado los últimos 5 años? ¿Y cuánto crees que vas a cambiar los próximos 5 años? Obviamente que decían, he cambiado mucho, los próximos 5 años no creo. Pasaban los 5 años, le hacía la misma pregunta, he cambiado mucho los 5 años, yo creo que no va a cambiar tanto. Ajá. Entonces nosotros creemos que somos un producto determinado porque nos hace sentir estables, coherentes y que podemos mantener con las promesas. Y, sí, obvio, yo voy a hacer así. De aquí a 5 años más no tengo idea, puede que no me guste la apnea. Puede que me haga un monje budista, puede que esté casado con 5 hijos y esté muerto de susto económicamente y lo único que piense es en cómo puedo pagar el colegio. No tengo idea lo que va a pasar. Perfecto. Es eso, y de hecho una frase de Krishnamurti que decía, mi secreto es que me da lo mismo lo que vaya a pasar. Me da lo mismo. Qué buena. La última pregunta de esta post-exhalación. ¿Cómo le describirías la vida a un extraterrestre? Y a un extraterrestre dice, ¿qué onda esto? ¿Qué onda lo que hacen acá? ¿Qué es estar vivo? Yo le diría que somos un grupo de personas
con un corazón muy grande, una necesidad de amor, pertenencia y entrega gigante, pero un poco confundidos y que estamos tratando de sobrevivir. Como le diría, no veas maldad, no veas maldad. Hay maldad, sí, hay maldad, pero por lo general eso es ignorancia y es miedo. Y Wow. Está lleno de gente buena, es impresionante. Solamente, y muchas veces me ha pasado con pacientes y coaches, que yo no soy el que les entrega las respuestas, muchas veces simplemente soy un espacio donde ellos se sienten queridos, aceptados, y pueden llegar y descargar y decir, está bien, no te voy a juzgar, está todo perfecto, y vuelven a su vida con, hay por lo menos una persona que me dice que no soy mala. Qué bueno. Y eso, viera, como esa esperanza en ellos mismos, como les cambia la vida. Precioso. Terminamos nuestra respiración completa. Qué viajecito esta hora y cuarto que estuvimos. Gracias por venir, gracias por... Tú me habías visto arriba del escenario nomás, sí. O sea, conocías 50 no yos. Esta es una faceta mía que han visto hasta ahora 80 y tantas personas y que escuchan algunos en las casas. Esta es mi forma de curiosidad. Esta es mi forma de abrir la cabeza de alguien que hace cosas que probablemente no voy a hacer apnea, pero ahora entiendo cómo se llega a... como por qué tú lo buscaste y por qué te hace bien, y como coach, escucharte a ti, ver esta otra dimensión y todo, a mí me agranda. Por eso leo biografía, y Napoleón va a tener algo que enseñarme, y García Márquez, pero el conversar con personas como tú, y especialmente cuando con tanta cariño integran distintas dimensiones. Estoy como, eras el psicólogo entre puros ingenieros, de ahí eres el que hace apnea y esta cosa que, claro, los cuestionamientos del mundo están. Yo también lo he tenido no soy actor, soy como comediante y no estudié la carrera, como el sin título no soy si es que tengo una obra que lleva tanto tiempo. Entonces resoné en demasiadas partes, siendo que somos tan distintos en como nuestra actividad principal. Me diste mucha claridad, o sea, tengo anotado lo de End of Story Illusion, Karma Yoga, Emotional Forecasting. Yo debo ser el mejor que del clima, de eso. Como qué rico ponerle esas pequeñas etiquetas a estas cosas, no a las personas, pero sí a esto para decir, estoy haciendo Emotional Forecasting, y poderlo tomarlo un poco más liviano, esto como la tranquilidad de decir, yo no sé lo que va a pasar, y estoy ok con eso. Diferenciar el estado del proceso. O sea, acá hay una cantidad de insights gigantes. Quiero que la gente pueda acercarte a ti, lo que escucharon en este capítulo, que vieron el valor de tu historia. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en Instagram, en la página web, sebastianlira.com. En Instagram, @SebastianLira. Instagram, me pueden encontrar en Instagram, en SebaLiraM. Ya. En la página web, sebastianlira.com. Perfecto. O también en como mi escuela o perfecto, coaching que se llama LabMind, que es divertido porque LabMind es el laboratorio de la mente. La idea es, buscamos curiosidad, bueno, curiosidad, como inspirar curiosidad y tratar de decirle, no sabemos, pero mira todas estas piedrecitas valiosas que hay acá, como trabajemos juntos en esto. Y me ilusiona mucho lo del ramo que te dije que deberían todos tener. Ojalá algún día empuja LabMind hacia que esto esté, porque a mí como niño me ha hecho muy bien ver esto, o sea, en cualquier etapa, digamos. Claro. La supe encontrar en un camino bien largo, pero qué bueno que hay personas como tú con esta misión. Y para todas y todos los que escucharon este capítulo, estuvimos con Sebastián Lira, apneísta, psicólogo, coach y un ser consciente que está buscando. Tú tienes el credo completo, pero de verdad, muchísimas gracias, Sebastián. Un placer la invitación y muchas gracias por las preguntas, por la apertura, por la agudeza también en poder entender algunas cosas que a veces no sé si la explico muy compleja o no. Para nada. Y dar este espacio también para que otras personas puedan conocer las historias de personas que son diferentes y a lo mejor tienen algo que decir, algo que aportar, así que feliz de poder seguir conversando y agregar un granito de arena. Eso pues, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.